Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a la materia de geometría y trigonometría. Hoy vamos a ver el triángulo oblicuángulo, ya es el tema 10º. Bueno, para empezar necesito que quede bien claro que es un triángulo oblicuángulo y que no tiene nada que ver con con el triángulo rectángulo, porque así como comenzamos a ver lo que es el triángulo rectángulo, posteriormente vimos el teorema de Pitágoras. Entonces, para comenzar a ver el teorema de senos y cosenos, es muy importante que tú entiendas y te quede claro el concepto y cuáles son las características de un triángulo oblicuángulo, ¿ok? Muy bien. Vimos, ¿verdad? Que podemos llamar a un triángulo oblicuángulo aquel que no tiene un ángulo recto. Aquel que no tiene ángulo recto, que no es un triángulo rectángulo, sea como sea, pero si no es un triángulo rectángulo, es un oblicuángulo. No hay de otra. Esto hace que no podamos resolver directamente el teorema de Pitágoras. Si te das cuenta, conociendo el cateto, el valor de los catetos, podemos conocer la hipotenusa, o conociendo el valor de un cateto y la hipotenusa en el ángulo rectángulo, podemos conocer el valor de otro cateto. Ok, sí, pero si no es un triángulo rectángulo, para eso es importante que nosotros sepamos cuál es distinguir entre rectángulo, entre triángulo, rectángulo y oblicángulo, para saber qué teorema vamos a aplicar, porque vamos a ir con otro teorema. ¿Ok? Entonces, si no es un ángulo rectángulo, no puedo aplicar el teorema de Pitágoras directamente, ¿verdad? Por lo que vamos a usar otras herramientas, como puede ser el teorema del seno y del coseno, que vamos a ver en las siguientes clases. En resumen, el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados y dos de sus lados reciben el nombre de catetos y lado más grande que la hipotenusa. De ahí entonces, ¿cuál es el triángulo oblicuángulo? Es el que no tiene ningún ángulo de 90 grados y se dividen en el ocutángulo y en obtusángulo. Esa es la división que tenemos de cada uno de estos triángulos, ¿ok? Y aquí tenemos un triángulo oblicuángulo, no tiene ningún un ejemplo de un triángulo oblicuángulo no tiene ningún ángulo de 90 grados, a menos que tú lo partas a la mitad y ya te encuentras aquí un de 90 grados. Sin embargo, hay forma y manera de resolver otro teorema para que nos ayude a conocer los lados de este tipo de triángulos, ¿ok? Aquí tenemos el ejemplo de otro triángulo oblicuángulo que por donde tú lo busques no tiene ningún ángulo de 90 grados. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que tienes que aprender a distinguir entre un ángulo rectángulo y un oblicuángulo para saber de qué forma o qué teorema aplicar para conocer las medidas de sus lados en caso de que no la sepamos completa. Eso sí te recuerdo. Vimos características generales de los triángulos y en esas características generales de los triángulos observamos que la suma de los ángulos interiores siempre va a ser 180 grados, sea el tipo de triángulo que sea, así que no lo olvides.